Hoy vamos a hablar sobre el siervo sufriente. Este es el título para un pasaje bastante famoso y conocido que está en las Escrituras, ¿sí? Y me gustaría que me acompañaran a Isaías 52, 13. Y vamos a leer hasta el 53, 12. Tenemos primero Isaías, ¿sí? Este libro del Antiguo Testamento es conocido como el primer evangelio, porque se dice que tiene tanta información sobre Jesucristo que si no tuviéramos los 4 evangelios del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, tendríamos suficiente información para llevarnos a la salvación. Este es el pensamiento de muchos eruditos. Por eso se le llama el primer evangelio. Es donde los rabinos se vuelven locos. Es el pasaje donde resbalan. Los grandes eruditos de Israel tienen muchos problemas con este pasaje porque no saben explicarlo, no quieren reconocer que habla del Mesías, entonces tienen realmente problemas. Es un dolor de cabeza para los rabinos. Fue escrito 700 años antes de Jesucristo. Es muy interesante ver las profecías, cómo se van a cumplir y cómo todo va a caer en tiempo y forma. Es imposible que alguien hubiera tratado de cumplir las profecías, no habría probabilidad ninguna. Pero 700 años antes Isaías vio, ¿sí?, por inspiración de Dios, lo que iba a suceder. Es citado más de 65 veces en el Nuevo Testamento. Y de esas, casi 70 veces, 20 veces es citado por nombre, como el profeta Isaías dijo, como en Isaías está escrito. Es considerado una mini Biblia, porque tiene 66 capítulos, así como la Biblia tiene 66 libros, y la Biblia está dividida, ustedes saben, en 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Bueno, Isaías tiene 39 libros de juicio y 27 libros de esperanza, como que hay un cambio también. Entonces algunos le llaman como la mini Biblia, ¿sí? Y ya hablando de Isaías, este profeta, él estaba casado, tenía 2 hijos y sirvió durante 4 reinados o bajo 4 reyes. Estos son algunos datos que podemos tener sobre Isaías, ¿no? La tradición cuenta que él murió aserrado por la mitad, ¿sí? No sé si ustedes recuerdan el pasaje que está en Hebreos, que habla de los héroes de la fe. Dice, y algunos murieron aserrados. Bueno, muchos creen, o la tradición cuenta, que puede estar refiriéndose al profeta Isaías. Esto es un poquito de trasfondo para poder ubicarnos en este texto que estamos leyendo de Isaías. Ahora, ¿de quién habla el pasaje? Porque se ha propuesto, ¿no? Algunos dicen, no, está hablando del pueblo de Israel. Eso es lo que dicen los rabinos hoy en día, ¿verdad? Pero no reconocer que habla del Mesías, sino habla del pueblo de Israel. Otros van a decir, habla del Mesías, que es lo que obviamente creemos nosotros. Y algunos otros van a incluso a pensar que está hablando del mismo Isaías, ¿sí? Pero tenemos estas opciones, entonces vamos a ver. Tanto los judíos tradicionales como la primera iglesia, la iglesia primitiva, la iglesia temprana, todos estaban de acuerdo en que hablaba del Mesías. Eso es como una referencia, ¿sí? Luego, el pueblo es mencionado en los versículos 8, en contraposición al siervo. Así que también tenemos una prueba interna donde no podría estar hablando del pueblo. Y el siervo, que está hablando acá en Isaías, es una víctima inocente. Es todo lo contrario a lo que podríamos decir del pueblo de Israel, ¿sí? También, ustedes podrán recordar en el pasaje de Hechos 8, cuando Felipe se encuentra con el etíope eunuco que venía leyendo Isaías. Entonces Felipe le dice, ¿y entendés lo que estás leyendo? ¿Cómo voy a entender? Le dice si nadie me explica. Se ve que venía medio malhumorado, ¿no? No podía entender lo que estaba leyendo. Entonces le pregunta, dice, ¿de quién está hablando? ¿Está hablando de sí mismo? ¿O de quién está hablando? Y dice el versículo que cité acá, 8:35, que Felipe comenzó a predicarle el evangelio de Jesucristo. Entonces también tenemos evidencias internas para confiar de que está hablando de Jesucristo. Y nosotros que conocemos la historia, porque estamos mirando para atrás, ya pasaron 2000 años y Isaías miraba para adelante, nosotros podemos ver cómo esto se cumplió y perfectamente calza con la vida de Jesucristo.
John MacArthur, que es un pastor contemporáneo, dice: esta sección contiene pruebas irrefutables e incontrovertibles de que Dios es el autor de las Escrituras y Jesús el cumplimiento de todas las profecías mesiánicas. Nosotros tampoco tenemos dudas de eso. Pero vamos a hablar, vamos a sacarle jugo al siervo sufriente. Lo primero que queremos ver es la exaltación de Cristo, ¿sí? Si me acompañan una vez más, vamos a ir leyendo por partes. Alguien que pueda leer, por favor, los versículos 13 al 15 del capítulo 52. Dice William McDonald, que él escribió un comentario bíblico que es mi favorito, ¿sí? Él dijo: Jesús fue levantado en su resurrección, exaltado en su ascensión al cielo y enaltecido en su trono a la derecha de Dios. ¿Sí? Haciendo referencia a este primer versículo que tenemos ahí, el 13. Primero se asombrarán con horror, porque van a ver un semblante desfigurado que no tiene ni siquiera apariencia humana. Nosotros a veces, obviamente tenemos las imágenes tan comerciales de la pasión de Cristo, ¿no? Algunas personas creen que exageró, algunas personas piensan que se quedó corto en realidad, ¿no? La Biblia es muy gráfica, Isaías habla muy fuerte, ¿no? Perder el semblante, perder la apariencia humana, tener el rostro desfigurado realmente no es algo que vemos todos los días. Entonces las naciones, los pueblos, las personas, al principio, en esta ocasión van a asombrarse, ¿no? del castigo que estaba llevando su físico, pero un día van a asombrarse de cuando Él esté reinando en gloria, y también van a quedar con la boca abierta, con los ojos abiertos y enmudecidos, asombrados, esta vez no por la fealdad de la situación, de la imagen, la tristeza, sino por la gloria y la majestad de este siervo sufriente. En Daniel 7:14 tenemos un pasaje también mesiánico. Esta es una referencia al reino milenial que Jesucristo va a tener acá en la tierra, ¿sí? Luego obviamente lo va a continuar por la eternidad, ¿sí? Pero este pasaje nos habla también de esa exaltación que va a tener Jesucristo, ¿no? Como rey. Él vino como un cordero, sin decir palabra, ¿no? Al matadero. Pero luego va a venir como el león de Judá también a reinar. ¿Qué tiene que ver la gloriosa exaltación de Cristo con nosotros? Estamos leyendo, ¿no? Muy lindo, muy bueno, sí, Jesús reina, Jesús va a volver, su dominio no tiene comparación. Pero ¿qué tiene que ver eso con mi día a día, con mi vida? Puede sonar a veces muy frío, muy intelectual, pero en realidad tiene mucho que ver con nosotros, y de hecho espero que con la ayuda de Dios pueda quedar claro que esto tiene que ver con nosotros. Me gustaría leer Efesios 1, 18 al 22. Este es Pablo escribiéndole, ¿verdad?, a los Efesios, ¿no? A la iglesia, ya le está escribiendo al cuerpo de Cristo. Y es muy interesante porque Pablo le pide a Dios que abra los ojos de nuestro corazón, y acá les puse los ojitos para que vean que le pongo énfasis al PowerPoint, para ver tres cosas. Y la oración de Pablo es muy específica. Pablo le pide para que nosotros podamos ver, hoy cantábamos, ¿no?, que abriera nuestros ojos para ver a Cristo. Pablo le pide en oración que podamos ver la esperanza a la cual nos ha llamado. Siempre hablamos de tener esperanza, ¿no?, de sentir esperanza, pero Pablo está hablando de que podamos ver la esperanza a la cual se nos ha llamado. Pablo también ora para que nosotros podamos ver la riqueza de la gloriosa herencia que compartimos con nuestros hermanos en Cristo, con los santos. Entonces miramos alrededor y no vemos muchos santos y nos criticamos en la iglesia y no nos gusta, pero son nuestros hermanos y compartimos una herencia gloriosa. Abrir los ojos para ver eso. Y también para que podamos ver la incomparable grandeza de su poder. Y en este contexto de Efesios, no es el pasaje que estamos estudiando, pero ya que lo mencionamos, está hablando del mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. Entonces, tenemos que ver la esperanza, tenemos que ver la herencia, y tenemos que ver este poder que levantó a Cristo de los muertos. Entonces, las preguntas que tenemos que hacernos: ¿tenés los ojos bien abiertos? ¿Estás disfrutando la esperanza que tenés en Cristo? ¿Estás usando el poder de Cristo para vencer al pecado? Muchas veces que nosotros realmente no pensamos en esto, no pensamos que ese poder que resucitó a Jesús de los muertos hoy en día nos acompaña.
que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, morando, y que tenemos victoria. Entonces, que Dios nos ayude a abrir los ojos, ¿sí? Cristo va a ser exaltado. Cristo no se quedó en la tumba, Cristo no se quedó en la cruz, y Cristo no se quedó con el rostro desfigurado. Eso lo vamos a seguir viendo. Lo segundo que podemos ver en los versículos del 1 al 3 es la humillación de Jesús. ¿Quién puede leer? Del 1 al 3 del capítulo 53. Hasta el día de hoy las personas siguen escondiendo el rostro de Jesús. No solo personas de otras religiones o de otras culturas, sino también muchas personas acá en Occidente, muchas personas que han crecido en un ambiente cristiano, escuchando historias bíblicas, siguen escondiendo el rostro de Jesús, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces ven eso, ¿verdad? Ven al hombre crucificado, ven al hombre desangrando, ven al buen hombre, al buen maestro con los niños, las ovejas enseñando, ¿verdad? Pero se olvidan que este hombre va a regresar y va a volver lleno de majestuosidad. Es interesante que Jesús, cuando llegó acá siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Él no portaba, ¿verdad?, de grandes armaduras y un caballo blanco y cosas de la realeza, ni una corona. Y eso es para que nosotros podamos ver al Rey de Gloria con los ojos de la fe. Porque si no tenés los ojos de la fe, obviamente vas a ver solamente a un buen hombre que murió por sus ideales. Pero si vos lo ves con la fe que salva, entonces vas a ver realmente al Rey de Reyes, al Rey de Gloria, al Señor de Señores. En Juan 1:11 dice: vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. ¿Vieron que dice acá? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El brazo de Jehová también lo van a encontrar traducido como el poder de Jehová. Pero su propio pueblo no lo recibió. Las personas que estaban comiendo, y aún sus hermanos por mucho tiempo creyeron en él, sus hermanos de sangre. Como raíz de tierra seca, dice el pasaje. No encontró tierra apropiada donde crecer. Y así eran los corazones de los israelitas, duros, como tierra seca. Podés tirar la semilla, podés tratar, pero no pasa nada porque es un terreno duro. Y esos fueron los corazones que encontró Jesús cuando vino acá a la tierra físicamente, pero también encuentra hoy en día muchos corazones así, corazones que están duros y que no puede germinar la palabra de Dios en ellos. Es interesante que la Biblia llama a Jesús varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Me quedé meditando en estos títulos, estos nombres. Varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Me preguntaba, ¿no? ¿Podés identificarte con esta descripción de Jesús? Podemos confiar que Él es el Emmanuel, Dios con nosotros. Podemos pensar que Él es el principio y el fin, el alfa y la omega, el Rey de Gloria. Y son todos nombres que nosotros podemos orar y podemos meditar y podemos aferrarnos en tiempos difíciles. Pero también tenemos que recordar que Él es varón de dolores, es un título que Él tiene. Y que Él fue hecho para el sufrimiento. Para nunca caer en esa mentira que nosotros tenemos que parar de sufrir y que como somos hijos del Rey todo nos va a ir bien y todo nos va a prosperar. Porque Dios mismo, hecho hombre, sufrió, fue rechazado, al punto de llegar a ser conocido como varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Algunas personas dicen: no, nací para ser exitoso, no, nací para ser salvaje, no, nací para triunfar. Y sin embargo, Él fue hecho para el sufrimiento por nosotros. El sufrimiento de Jesús lo vamos a encontrar en los versículos 4 al 6. Este es un pasaje que me parece muy fuerte, muy claro. Podríamos explicar por un lado cada palabra, cada versículo, por otro lado parece que no necesita explicación, porque el sufrimiento de Jesús fue real, el sufrimiento de Jesús fue por nosotros. Él cargó con nuestras enfermedades. Y podés, ¿no?, poner tu nombre ahí, podés señalarte, ¿no? Nuestros dolores, nuestras rebeliones, nuestras
precio de nuestra paz. Fue castigado para que yo tenga paz. Gracias a sus heridas fuimos sanados. Andábamos perdidos. Cada uno seguía su propio camino. El Señor hizo caer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Es un pasaje que es triste, pero es hermoso al mismo tiempo. Es un pasaje tan profundo, porque en cada una de estas cosas yo podría poner mi nombre. En cada una de estas cosas nosotros podemos poner nuestro nombre y apellido. Pero aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso fue la muestra de amor más grande. Nos amó tanto, te amó tanto, que Él pasó esto por vos y por mí. No ahora que estamos alabando, no ahora que estamos cantando, rompió las cadenas, hay libertad, y somos parte de una iglesia y tratamos de hacer las cosas bien. No, cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando nadie hubiera dado nada por vos. Primera de Pedro 2, 23 al 25 dice: cuando proferían insultos contra Él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus ovejas. Es hermoso que Pedro, 700 años después, cita a Isaías y sigue teniendo tanta vigencia como siglos atrás estos pasajes. Presten atención, me gusta mucho cuando dicen: Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados. Cuando hay un para, va a mostrar el propósito. ¿Para qué? ¿Para qué Jesús llevó al madero nuestros pecados? Para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Nosotros no tenemos excusa ahora. Nosotros ahora podemos vivir en santidad, nosotros podemos vivir para la justicia, no para el pecado. Porque tenemos que estar muertos para el pecado. Porque Jesús ya murió y resucitó por nosotros. Jonathan Edwards, que fue un teólogo es muy famoso, él es de 1700 y algo de Estados Unidos, uno de los más conocidos. Él dijo: se dice que una persona es justificada cuando ella es considerada por Dios como libre de la culpa del pecado y su merecido castigo, y como teniendo aquella justicia perteneciéndole, eso le da derecho a la recompensa de la vida. En otras palabras, esta es la definición de justificación por fe. Eso es lo que hizo Jesucristo por nosotros. Yo tenía que pagar por mis pecados. Yo tenía que morir por mis pecados y estar en la eternidad separado de Dios en el infierno. Pero Él se hizo maldición por mí. En Gálatas 3:13 dice eso. Y Él murió por mí. Un inocente, una tercera persona, tomó mi lugar y murió para darme paz con Dios. Entonces Dios ya no toma en cuenta mi pecado, porque fue pagado. Ya no soy culpable. ¿Quién condenará? Dice Pablo en Romanos 8. Ahora, ¿quién acusará? Si Jesús fue quien murió, resucitó por ellos. Y esto es lo que acá vemos en Isaías. El bueno, el justo, el santo, pagando por nosotros. En los versículos de 7 a 9 vemos la muerte de Jesús. ¿Quién la puede leer, por favor? Esta es la gran ironía. Me gustaría predicar más adelante un poquito enfocándome en esto. La gran ironía. ¿Y por qué digo la gran ironía? Porque es realmente irónico. Muere la vida. Ustedes recordarán Juan 14:6, ¿no? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Él es la vida, sin embargo, tiene que morir para que nosotros no conozcamos la muerte. La vida muere. Y no es la única ironía que vamos a encontrar. Recién mencioné el santo, de la santidad se hizo maldición. Gálatas 3:13.
Pero acá quiero hacer mención a otra ironía más. Muere el autor de la vida. Muere el autor de la vida. Hechos 3:15 dice: mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. El autor de la vida, aquel quien creó todas las cosas, aquel que dio el aliento de vida, tuvo que morir para que nosotros, su creación rebelde, podamos tener paz para con Dios. Es una gran ironía, pero gloria a Dios por esa ironía, porque hoy en día podemos tener vida gracias a Jesucristo. Y por último, quiero ver los versículos del 10 al 12, la recompensa de Jesús. ¿Quién nos puede leer, por favor, del 10 al 12? El Señor quiso. Es muy interesante esa expresión. Significa que era la voluntad del Padre. No es que se le escapó, no es que tuvo que usar un plan B, no es que se le salió la situación de las manos. Esta era la voluntad de Dios. Esto fue lo planeado. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba orando en Getsemaní? Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. No se haga mi voluntad. Me encantaría que esta copa pasara. Cuando vemos copa en este contexto, es la copa de la ira de Dios. Dios iba a derramar su ira sobre Jesucristo, porque Él iba a cargar con nuestros pecados. Y Jesucristo, en su humanidad, porque no dejó de ser hombre, 100% hombre, 100% Dios, Él dice: Señor, si es por mí, que pase esta copa. Yo no quiero beber tu ira. Él conoce al Padre bien. Yo no quiero beber tu ira, no quiero que derrames tu ira sobre mí. Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y eso es lo hermoso, que la voluntad de Jesús siempre fue acorde a la voluntad del Padre. Si no hubiera pecado, pero esa voluntad nunca se movió ni una milésima. Si tenés que trazar las líneas, siempre vas a ver una línea sola, porque nunca la voluntad de Jesús fue diferente a la del Padre. Siempre se sometió a la voluntad del Padre, aunque no le gustara, como en este caso. Y Dios, como estamos leyendo y como sabemos, tuvo a bien destrozar a su Hijo. Es una palabra difícil, pero es lo que dice Isaías. Molido por Dios. Usa la expresión molido. Él descargó toda su ira. La ira que Él tendría que haber descargado en vos y en mí, la descargó en Jesucristo. Para que nosotros hoy podamos tener propósito, para que nosotros podamos tener gozo, para que nosotros podamos tener paz, para que nosotros podamos tener esperanza, para que nosotros podamos tener una eternidad con Él, para que nosotros podamos tener victoria sobre el pecado, para que nosotros podamos compartir a otros, y como dijo Pedro, ser testigos, contarles que el autor de la vida resucitó. Expiación, que es una palabra que encontramos en este texto, es la remoción de la culpa o pecado a través de un tercero. El sujeto culpable queda absuelto de cualquier pena por medio de un objeto, animal u otra persona. En hebreo es kiper, que significa borrar o cubrir. Nosotros nuestra culpa ha sido expiada, ha sido borrada, ha sido cubierta. Ya Dios no nos ve con nuestro pecado, sino ve a Jesucristo a través de nosotros. Filipenses 2, del 5 al 11, es un pasaje muy conocido, no podía no citarlo, porque va de la mano con este contexto. Es un pasaje muy lindo. Dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso les dije, esto no es solamente un texto del Antiguo Testamento, bueno, para leer y conocer o leerlo en Semana Santa. Esto tiene que ver con nosotros, con el día a día. Y no quiero desenfocarme de por ahí
la lección más importante, que es el Evangelio, la esperanza que tenemos en Jesús, que Él tomó con nuestros pecados. Pero a la luz de lo que dice Pablo acá, nuestra actitud tiene que ser como la de Cristo Jesús. Él fue traicionado, Él pagó siendo inocente, a Él lo insultaron, y sin embargo Él no pagó con la misma moneda. Y nosotros a veces somos tan sensibles y hablamos y nos quejamos y atacamos y peleamos y luchamos, aún con nuestra familia, aún con nuestros seres queridos o los hermanos de la fe. Pero Pablo dice, la actitud de ustedes tiene que ser como la de Cristo Jesús. Claro, la actitud de Cristo Jesús no tiene nada que ver con la actitud del mundo. No tiene nada que ver con el mundo te enseña. La palabra, no sé, someterse. Oh, ¿cómo te haces someter? Eso tiene una connotación negativa. Pero bíblicamente es algo diferente. Ser humilde, para el mundo tiene una connotación, pero para nosotros es diferente. Nosotros tenemos que ser como Jesús. Cada día tratar de ser más como Jesús. Muy probablemente no vamos a terminar en una cruz literalmente. Pero sí nos va a tomar que día a día podamos morir a nuestro yo. Como dijo Juan el Bautista, ¿no? Yo debo de menguar, Él debe de crecer. Él está hablando de su ministerio, ¿verdad? Pero nosotros podemos aplicarlo a nuestra vida. Cada día tiene que haber menos de Alex y más de Jesús. Dice el linaje y largos días. Esto implica la resurrección, porque este siervo no iba a quedar muerto, iba a vivir. Dice también que iba a ser satisfecho, ¿no? Esta la solución al pecado es definitiva. ¿Se acuerdan cuando él murió? Dijo, consumado es, tetelestai en griego. Es lo que cuando se llaman las cuentas, cuando ya se había pagado todo, no había más deuda. Tetelestai, pagado completamente. Nosotros tenemos una traducción, consumado es. Esto es satisfecho. La ira, la justicia santa de Dios fue satisfecha. Y cuando arreglas cuentas con Jesús, cuando no tenés nada que hacer, cuando tenés tu abogado, cuando Él te ha perdonado, puedes estar completamente tranquilo de que tenés libre acceso a la gracia de Dios porque Él te ha perdonado completamente. Dice que intercedió por los pecadores. Esto comenzó en la cruz. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Recuerden que Esteban después oró lo mismo. Pero Él sigue, hoy en día en el cielo, sigue orando por nosotros, intercediendo. El Espíritu Santo dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero Jesús está abogando por nosotros como sacerdote, como sumo sacerdote en los cielos. Por todo esto, Jesús es suficiente. La iglesia no te va a salvar, el pastor no te va a salvar, los misioneros no te van a salvar, ninguna religión te va a salvar, ninguna filosofía, comerte todos los libros, tener títulos, saber todo este pasaje de memoria, no te va a salvar, pero Jesucristo es suficiente. Si pones tu fe en Él, si vos abrazás el Evangelio, si vos te entregás a Él, vas a tener no solo vida eterna, sino también vas a tener vida en abundancia acá en la tierra. Porque este siervo sufriente es suficiente. Me gustaría tener un tiempo personal de oración. Hemos mencionado varias cosas, desde nuestra actitud frente al sufrimiento hasta el Evangelio en sí, la fe que esto requiere. Hemos hablado del carácter de Jesús. Entonces me gustaría tomar un tiempo personal y que vos puedas orar, ¿sí? Con tus palabras y lo que sientas en tu corazón entre vos y Dios, y que puedas responder a este mensaje. Luego yo voy a cerrar en oración, pero tomate un tiempo personal.